Dios les bendiga, hermanos. ¿Ya listos para mañana? Qué poquitos, amén. ¿Ya listos para mañana? ¿Van a traer a sus hijos? ¿Sí? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Hijos que anden entre los 10 años a los 20, 24 años más o menos. Levanten la mano. Los esperamos aquí. ¿Y yo puedo venir siendo padre? Por supuesto que sí, porque no solamente es cómo darle un buen ejemplo o una buena predicación a través de la palabra a los jóvenes de cómo deben de conducirse en virtud de todos los problemas que está viviendo el país y en virtud de los nuevos movimientos y nuevas vanas maneras de vivir. Entonces no solamente le va a ayudar al joven, sino que le va a ayudar a usted como padre o como madre para saber direccionar de mejor manera a su hijo. Amén. Que hay niños de 9 años que ya se le ponen al brinco a la mamá, ¿vea? Medio le dice algo y a la policía te voy a echarle. Y no le voy a decir al hermano Jaime, que es abogado, que me defiendan. Hoy los niños no andan con cosas, hermano. Así que, ¿cuántos van a venir? El jueves. Pues sí, del jueves estamos hablando. Es que ustedes están pensando en mañana. Calmen, mañana es estudio bíblico. ¿Cuántos van a venir el jueves? Amén. Cámaras, por favor, tómenles nota ahí, por favor, ahí. ¿Quiénes? Levanten la manita, sí. El jueves aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. Vaya, aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Si no, le vamos a decir al presidente Funes que tome cartas en el asunto. Amén. Muy bien. Mucha conmoción ha ocasionado alrededor del mundo el anuncio dado recientemente por la iglesia dirigida por Harold Camping, donde aseguraba que la venida de nuestro Señor Jesucristo iba a ser el 21 de mayo del año 2011. ¿Ha causado conmoción? Por supuesto que sí, claro que sí. Incluso, mire la conmoción que ha causado, incluso, pero preste atención, aquí estamos. Preste atención, aquí estamos. Incluso muchos hermanos de aquí dudaron. Muchos dudaron. Ahorita tal vez estén diciendo, no, como ya pasó el 21 ya, pero el 20 en la madrugada estaban con las pepas abiertas, de ahí me quedé. Tal vez no dudaron en el extremo, en el sentido que dijeron, vaya, me voy a refugiar en la palabra. Si no, la duda era un poco más intrínseca en el ser humano. ¿Cómo así? En lo más profundo de su corazón había algo que se llamaba duda. No así a flor de piel, por supuesto. No a flor de piel. No, vamos con todo, aleluya. No, lo que dice la palabra. ¿Y si viene? ¿Y si es cierto? ¿Y si le acierta? Claro, no todos. Por eso digo, muchos, no todos. Y muchos no son todos. Amén. Hago la aclaración. Y no solo de esta iglesia, de otras iglesias. Algunos me preguntaron a mí, hermanos, hermano, ¿irá a venir? Hermanos de 10 años creyendo en el evangelio. Y algunos me preguntaban y me decían, ¿y será cierto? Bueno, de hecho, dando clases en la universidad, se levantó un alumno y me dijo, por favor aclárenos, predíquenos 15 minutos, lo autorizamos. Entonces les tuve que predicar 15 minutos el evangelio en el aula de la Universidad Francisco Gavidia, explicándoles qué es lo que dice la palabra y qué es lo que se le ocurrió por ahí a un loco decir que el 21 de mayo venía nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la importancia que el creyente esté informado en pleno siglo XXI es sumamente fundamental para que crea las riquezas inescrutables de la palabra de Dios conforme lo que reveló nuestro Señor Jesucristo a más de 40 autores en un promedio de más de 1600 años, que unos con otros no se conocían, pero que tenían un elemento en común, que era la revelación, la iluminación y la inspiración, la palabra de Dios. Y cualquiera
cualquiera que ha sido lavado con la sangre del Cordero, nacido de nuevo conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nueva criatura, cualquiera que fue lavado con esa sangre del Cordero, redimido con la sangre del Cordero, justificado con la sangre del Cordero, santificado con la sangre del Cordero, el Espíritu va a dar testimonio de su salvación. Amén. Y si el Espíritu va a dar testimonio de la salvación, no va a contradecir jamás lo que dice la inerrante palabra de Dios. ¿Se comprende? Una vez más, el que ha sido lavado con la sangre del Cordero, redimido con la sangre del Cordero, justificado con la sangre del Cordero, santificado con la sangre del Cordero, nacido como nueva criatura, jamás va a decir algo en contra de las sagradas Escrituras. ¿Se comprende? Por si no se comprende, una vez más, el que ha sido lavado con la sangre del Cordero, redimido con la sangre del Cordero, santificado con la sangre del Cordero, justificado con la sangre del Cordero, jamás va a decir en contra nada de la palabra de Dios. Jamás. Jamás. Sin embargo, el apóstol Pablo le advirtió al joven Timoteo y le dijo: vendrán tiempos peligrosos, donde habrán hombres amadores de sí mismo, sin afecto natural, desnaturalizados, desobedientes a los padres. Cuídate de ellos, le dijo. Amén. Le dijo: cuídate de ellos. Ahora veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. ¿Cómo vivir la sana doctrina en pleno siglo XXI? Una vez más, dígale al que está a la par: ¿cómo vivir la sana doctrina en pleno siglo XXI? Dígaselo, pues. No tenga pena. No tenga pena. ¿Cómo vivir la sana doctrina en pleno siglo XXI? Mateo capítulo 24, versículo 1. Lo tiene. Comparta su palabra con el hermano y hermana que está a la par suya. El que no tiene, acérquese a él y dígale: esta es nuestra palabra. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os, una vez más, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, y a muchos, dígale que está a su vecino a la par suya: no sea usted de esos muchos. Y oiréis y rumores, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mí. Ahora váyase al 36 inmediatamente. Bueno, desde el 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, léalo pues con gozo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo. Gracias, bendito Señor, porque su amor es grande, su bondad es inmensa. Ilumínenos, Señor, esta noche y revélenos por medio de su Santo Espíritu, Señor, cuál va a ser la dirección de este sermón. Bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que han venido esta noche con ansia, Señor, y hambre de aprender y querer conocer cada día más de su palabra. Bendígalos a cada uno de ellos, bendiga a cada uno de los servidores y bendiga, Señor, a aquellas familias que están pasando un momento de tribulación, que están pasando un momento difícil. Le suplico en el nombre de Jesús que haga usted el milagro en cada uno de ellos, y que si existiese, Señor, alguna duda en nuestros corazones, le suplicamos en el nombre de Jesús que usted la despeje por medio de su palabra. Así que bendíganos y ayúdenos a comprender esta noche de mejor manera su palabra. Y si voy a hablar, Señor, algo en la carne, le suplico que tape mi boca y que sea su Espíritu, Señor, el que dirija completamente este sermón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Muy bien. Ciertamente la palabra de Dios, hermanos, es inerrante. ¿Por qué es inerrante? Porque no contiene errores. Amén. Diga el que está a la par: la palabra de Dios no contiene errores. Muchos a través de la historia se han levantado a querer desvirtuar la palabra de Dios por medio de la filosofía, por medio de la ciencia, por medio de la numerología, por medio de la estadística, por medio de la economía, por medio de las finanzas. Han querido desvirtuar la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios se ha sostenido durante muchísimo tiempo y no ha cambiado, ha permanecido, se ha mantenido. La Biblia, la palabra de Dios, es uno de los libros que ha sobrevivido al transcurso de los tiempos, de las décadas y de los siglos. La palabra de Dios ha aguantado que en tiempos antiguos han quemado las Biblias, las han destruido, las han mojado, y la Biblia permanece. Y en medio de esa persecución que han quemado las Biblias, ciertamente hoy continuamos teniendo la palabra de Dios. ¿Por qué la continuamos teniendo? Porque la palabra de Dios contiene la verdad de Dios revelada para sus hijos e hijas. ¿Usted lo cree? ¿Sí lo cree? En el transcurso del tiempo han habido muchísimos hombres que han interpretado a su propia conveniencia, a su propio estilo, a su propia forma de pensar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos demuestra que es por el Espíritu que nosotros entendemos su palabra. Amén. Si una persona intelectual, por medio de la razón, quiere entender la palabra, va a entender algunos pasajes, pero no las verdades reveladas completas de Dios. Amén. Muchos se van a levantar y decir: esta es mi posición frente a la Biblia, esta es mi posición frente a la palabra. Y es así que muchísimos hombres a través del tiempo han querido descifrar, según ellos, las verdades ocultas que hay en la Biblia. Pero la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 nos dice que las cosas secretas son del Padre, mas las cosas reveladas son para sus hijos. O sea que Dios ya nos reveló su palabra y está aquí. Ya no hay más. No ande buscando, que no hay más. Amén. Aquí está todo lo que Dios nos ha querido decir en todos los tiempos. No se salga, manténgase en la palabra. Gregorio I
que fue papa en el 590 al 604 después de nuestro Señor Jesucristo, predijo que el fin del mundo era inminente en una carta que le escribió a un rey europeo llamado Etelberto, y le mandó a decir: el fin del mundo se acerca, Cristo viene y viene en este siglo. Lo afirmó la Iglesia Católica, uno de los papas. O sea que hay muchísimas personas que han hablado y que han escrito acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero que el diablo se ha encargado muy ciertamente de poner esa duda en el corazón de aquellos que algún día fueron siervos de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que ha puesto? Que le digan a la humanidad que Cristo viene y le ponen una fecha. Y ahí está el problema. Este Gregorio I dijo: el fin del mundo es inminente, Cristo viene y viene en este siglo, le dijo. ¿Para qué lo hacía en aquel entonces la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Para que la gente tuviera temor y llevara las chirilicas al Vaticano. Dicho en palabras y en términos económicos. En 1836 John Wesley escribe una obra que se llama Un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, basado en Apocalipsis capítulo 12 versículo 14. Y él dice que este texto bíblico de Apocalipsis capítulo 12 versículo 14 se refiere específicamente al regreso eminente de Cristo, que iba a ser entre el 1058 al 1836 aproximadamente. Decía que Cristo iba a venir. Y fue un tremendo siervo de Dios. Los adventistas, William Miller fue el fundador del movimiento adventista y dijo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir entre 1843 y 1844. Pero al ver que no venía, entonces puso una fecha exacta y dijo que nuestro Señor Jesucristo vendría el 22 de mayo de 1844. William Miller. No se cumplió, porque no es eso lo que enseña la Escritura. Amén. Los testigos de Jehová, Charles Tess Russell, dijo: la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, basado en Apocalipsis capítulo 16 versículo 14, dice que esa batalla iba a ser con la venida de Cristo en 1914. Un hombre que dedicó muchísimo tiempo a modificar las inescrutables riquezas de la palabra de Dios, modificando la Biblia que ellos tienen actualmente, que se llama la Biblia Nuevo Mundo. En Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio una fuerza de Dios se movía sobre las aguas. No dice en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sino que él modificó la palabra y le puso: en el principio una fuerza de Dios se movía sobre las aguas. Dios no es una fuerza, es espíritu vivo. Amén. Hebreos capítulo 1 versículo 1: Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos habla por medio de un hijo. Le ha puesto él en su Biblia, no por medio del Hijo. Es que Jesucristo no es un hijo de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces él ha modificado su Biblia y le ha puesto: Jesucristo hoy nos ha hablado por medio de un hijo, desvirtuando la deidad de Jesús y reduciéndolo a hombre profeta, nada más, pero no como deidad de Dios.
Juan capítulo 1, versículo 1, su Biblia dice: al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Le ha puesto Charles Tess Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Y el verbo era un Dios, no Dios. O sea que hay varios dioses en ese orden, conforme al pensamiento de ellos. Y así sucesivamente ha modificado otros versículos de la Biblia, que es lo más peligroso y que es lo que se predica hoy en pleno siglo XXI, que todos los días al amanecer a las 8 de la mañana ahí están tocando su puerta. ¿Quiénes? Los testigos de Jehová. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cómo vivir la sana doctrina en pleno siglo XXI? Estos son los hombres que predicaron el evangelio. Torcido a su manera, conforme a su convicción, conforme a sus pensamientos, conforme a su razón. Ellos decían herejías, pero lo combinaban con otras ciencias. Por ejemplo, Wesley lo combinó con las estadísticas. Russell lo combinó con la numerología. Y de ahí da pauta otra secta conocida como una secta judía que estudia la Cábala, que estudia todos los números de la Biblia. Pero este fue un poquito más allá, Russell. Nuestro Señor el Rey, dice, designado, está presente ahora desde octubre de 1874, dice Russell, en una revista Atalaya publicada en el volumen 4, en la página 621. Dice: nuestro Señor Jesucristo está presente desde 1874. Luego dice: la cronología bíblica aquí presentada demuestra que los 6 días de 1000 años que comenzaron con Adán han concluido y que el gran día séptimo de los 1000 años del reino de Cristo comenzó en 1873, dice Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Luego dice: por tanto podemos confiadamente esperar que si no vino en 1914 Jesús, podemos esperar confiadamente que Jesús va a venir en 1925, dijo. ¿Cuántos hemos dudado muchas veces? Esto es lo que estamos oyendo. Y esto es lo que se está predicando en El Salvador y en muchas partes del mundo. Luego vemos otro hombre de la iglesia de la voz de la piedra angular. Comenzó su fundación de esta iglesia con un estadounidense que se llamaba William Marion Branham. William Marion Branham decía, para empezar, negaba completamente la doctrina de la Trinidad y enseñaba que los sistemas del mundo terminarían en 1977 con la venida de Jesús. Lo afirmó categóricamente. Pero a la muerte de él vino un hombre de Puerto Rico que se llamaba William Soto Santiago, que dijo William Soto Santiago que William Marion Branham era Juan el Bautista y que él era el que debía de venir, que era Jesucristo hombre. Lo dijo William Soto Santiago. La iglesia la voz de la piedra angular, que está camino a San Martín, adelante de la aduana San Bartolo, ahí está esa iglesia, incrustada en El Salvador. ¿Qué está diciendo este hombre, William Soto Santiago? Que él es el Cristo y que ya está aquí para gobernar sus ovejas y para apacentarlas. Eso es lo que dice William Soto Santiago. Ahora, la cosa se viene a descoyuntar un poco más, porque este hombre llamado Harold Camping es el fundador de Christian Church Family, que es el ministerio cristiano de la familia. Dijo la primera vez, con una gran algarabía, con unas grandes pompas y con una gran fiesta, que Jesús iba a venir en 1994.
Y hizo lo mismo que hizo ahora. Lo aseguró que Jesús venía con poder y gloria en 1994. Jesús no vino. Pero desde el año pasado comenzó una campaña aplicando la razón y aplicando la ciencia de la numerología, diciendo categóricamente, basado en Daniel capítulo 12, en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, que Jesús iba a venir el 21 de mayo del 2011 y que ese día, dijo Harold Camping, que iba a haber un tremendo terremoto que jamás había sacudido al planeta y que todo el mundo lo iba a poder sentir, y que todos aquellos que murieron iban a salir de sus tumbas. Así lo dijo Harold Camping. Y que el arcángel Miguel, como lo dice el capítulo 12 versículo 1 de Daniel, iba a venir y se iba a hacer un gran juicio el 21 de mayo, y que todo este juicio iba a terminar hasta el 21 de octubre del año 2011. Ahora, ¿conmocionó esta noticia al mundo? Hermanos, la conmocionó. La conmocionó. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque esto hace que el creyente promedio que no tiene palabra de Dios dude de las inescrutables riquezas de la palabra de Dios. ¿Cuándo dudamos? Cuando en lo profundo de nuestro ser, por lo menos decimos: ¿y si viene? Ahí hay duda. Allí hay duda. Mire, hermano, pero yo no dudé. Eso no me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Amén. No me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Hoy puede estar aquí bien arrechito, aquí bien sentadito, diciendo: no, ya pasó, sí, ya estamos 24 de mayo, hoy sí, ya está confirmado, no vino. Pero un día antes, ¿cómo estaba el creyente del Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, mexicanos? Firmes. Mire, pocos amén. Significa que en alguna medida hubo duda. Bueno, dijo Camping, los cuerpos de los que no se salvarán serán lanzados sobre estiércol y arena, y sus restos se desintegrarán de la vergüenza ante los ojos de Dios, como lo dice el libro de Daniel, capítulo 12. Serán comidos por los gusanos y los animales, dice. Así será hasta el 21 de octubre. Cualquiera que quede vivo después de este día será aniquilado por el fuego y nunca será recordado. Así lo dijo Camping. Así lo dijo. Ahora, el creyente tiene que estar atento y preparado para estas falsas doctrinas. Amén. El creyente tiene que estar atento y preparado a estas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque cuando el creyente oye este tipo de cosas, y no solamente estamos hablando específicamente de alguien que se levantó y dijo cuándo iba a venir nuestro Señor Jesucristo, pero hay otros problemas que están infiltrando la iglesia de Cristo en el siglo XXI. No solamente es esto, yo le estoy hablando esquemáticamente en virtud del contexto que estamos viviendo en estos momentos. Pero hay otras situaciones que están infiltrando la iglesia de Cristo, que muy ciertamente están desvaneciendo a aquellos creyentes verdaderos que un día alabaron auténticamente el nombre de Dios. Un día lo alabaron auténticamente, pero hay otras cosas que se están infiltrando en la iglesia de Cristo Jesús, que están afectando al creyente y que muy ciertamente los están desviando del camino que es Cristo Jesús. ¿Cuáles son? Las modas. ¿Cuáles son? Los movimientos. ¿Cuáles son? Aquellas cosas que nos alejan auténticamente del propósito de Dios. ¿Y cuáles son? Aquellas cosas que no son conforme a la palabra.
y que están dentro de las iglesias. ¿Cuáles son esas cosas que están dentro de la iglesia y que no son conforme a la palabra? Movimientos. Hoy el diablo nos tiene muchas veces ocupado peleando entre pastor y pastor para ver cuál de los dos llena el templo. Preocupados porque el rating no ha llegado. Preocupados porque yo quiero traer más adeptos a la casa de Dios e implemento movimientos y modas para que la gente que está en el mundo oiga y diga: ah, qué chévere ahí el domingo loco. Pero yo lo he buscado en la palabra y no lo encuentro por ningún lado. No lo encuentro. No está. No, es que no aparece por ningún lado. ¿Y cuáles movimientos? Ay, hermano, es que yo quiero emborracharme en el espíritu. Y yo no veo doctrina de que el espíritu lo emborrache a uno. No encuentro. No encuentro. Esos son los movimientos que están carcomiendo la iglesia y que muy ciertamente nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque son movimientos que están entrando encubierto y que se están llevando la juventud de nuestra iglesia y que están haciendo que aquellos hermanos que han creído durante muchísimo tiempo se alejen auténticamente de la verdad que es Cristo. ¿Por qué? Porque han tenido comezón de oídos, le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo. Tendrán comezón de oído. Mire, hermano, es que a mí me gusta que me profeticen. Ya no voy a venir al tabernáculo, sino que voy a ir allá abajo, allá donde está la hermana Chenchita, donde ella dice el santo. Yo no estoy diciendo que Dios no habla. Por supuesto que habla. Claro que habla. Pero Él ya me dijo cómo me va a hablar. Es que yo quiero que me diga: dice el santo de Israel. Sí, hermano, está bien, pero si quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Lee las sagradas escrituras, porque allí Dios te tiene una revelación fresca, iglesia. No, es que mire, fíjese que yo fui a una iglesia donde hay un siervo de Dios, que Dios lo usa. Desde que llego comienza a hablar en lenguas, y desde que llego me comienza a decir: dice el santo que te va a bendecir. Si eso ya lo sé, ya lo sé. Si yo camino bien me va a bendecir. Ya lo sé. ¿Por qué tengo que ir a que alguien me diga que dice el Señor que me va a bendecir? Si yo leo la palabra, dice el capítulo 1 de Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo. O sea que voy a ser doblemente bendecido si no anduve en camino de malos. Si eso ya lo sé, la palabra lo dice. Dice el Señor que te va a dar trabajo. Si ya lo sé, hermano, si me porto bien, Dios me va a dar trabajo. Dice el Señor que te va a mandar a tu esposa nuevamente. Ya lo sé, si yo me someto, Dios me la va a enviar. Yo lo creo por fe. Pero a veces necesitamos que alguien nos diga algo que quizás nos ha gustado. ¿Por qué? Porque tenemos comezón. Y dice la palabra de Dios que Dios, cuando hable con sus profetas, oiga, preste atención, que cuando Dios hable con sus profetas, va a hablar con él por medio de sueños y visiones. Punto. No hay otra manera de hablar. Eso lo dice la palabra. Números capítulo 12. Y eso es lo que yo creo auténticamente. Por medio de sueños y visiones. No es que el espíritu de la profecía flote en el aire y cuando yo veo al hermano, dice el Señor. No, no es así de automático. No es así de automático. Ah, es que quiero el don de lengua y flota en el aire. Y ya tengo el don de... No. No es que yo posea dones, es que los dones me poseen a mí conforme a las circunstancias de Dios.
No es que yo posea dones, es que los dones me poseen a mí conforme a las circunstancias que Dios quiere hacer para con su pueblo. ¿Se comprende? Es que yo vi un hermano, y le cuento esto porque constantemente me toca vivir estas situaciones cuando voy a predicar. Hay hermanos que llegan y me ponen la mano en la frente y me ponen la mano aquí y dice el santo que te va a bendecir. Si ya lo sé que me va a bendecir, si me porto bien, si soy su siervo. Pero no me dicen nada relevante. ¿Por qué? Previo a esto le digo: Señor, si este viene en tu nombre, que me hable y me hable palabra. O esta hermana viene en tu nombre, que me hable y que me hable palabra. ¿Ya me han profetizado? Por supuesto que sí, y yo lo he sentido en el Espíritu. Claro que sí. También sé que hay profetas que Dios va a usar. Claro que sí. Yo lo creo porque lo dice la palabra de Dios, que hay profetas de Dios. Amén. Sí lo hay. Por supuesto que sí. Y me han profetizado, y yo he llorado como un niño en el Espíritu cuando me han profetizado. Si un hermano me pone la mano atrás y me comienza a decir, desde que yo estaba pequeñito, yo te vi en ese basurero. Y es ¿cómo lo vas a ver, pues? Solo Dios, pues. Y el único que sabe Dios es ustedes y Dios, que yo andaba basureando en la calle, pues. Lo saben ustedes, lo sabe Dios. Pero ese hermano yo no lo conocía. Y me dijo: dice el Señor que te vio desde que estabas en el basurero y te he levantado para que me sirvas como yo quiero que me sirvas. Esa es palabra de Dios. Por supuesto que sí. Pero imagínese, usted cuenta su testimonio y de ahí le dice el profeta: dice el Señor que te va a bendecir con tu esposa. Pues sí, ya le dijo usted que tenía problemas, ya le está. Sucede. Y estas son las cosas que se están infiltrando en la iglesia y que están dividiendo las iglesias y que están haciendo que aquellos hermanos que tienen comezón de oído, que les gustan las cosas de este mundo, que les gustan la vanagloria de este mundo y que les gustan las vanidades, hace que se separen de la verdadera doctrina de Cristo Jesús. Se separan. ¿Por qué? Porque les gusta ese movimiento, les gusta esas modas, les gusta eso bonito que dijeron por allí. Y les encanta que les digan cosas bonitas, hermanos, que les encanta que los adulen. Amén. El primer adulador es el demonio. Así que cuando te digan qué bonito predicaste, es porque el demonio es el primero que te está adulando. Qué bonito te fue. Es el demonio que te está adulando para que tu ego se te dispare y te vuelvas un hombre o una mujer orgullosa. Qué bonito predicó en el bus ahora, hermana. Aunque usted sepa que predicó bonito, no le diga nada. Que sea Dios quien lo exalte. Que sea Dios. Hay hermanitas que le mire, qué bonito le queda el vestido, y toda gorda la maitra, aduladora. Mire, qué bonita le quedan las botas, con casqueta la muchacha. Pero usted le dice, aduladores. ¿Y quién es el que te adula? Es el diablo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que mejor es que otro te alabe. Mira, cuando alguien te invite, no te sientes en las primeras sillas, le dijo Jesús. Siéntate hasta el final, porque vaya a ser que venga el dueño de la casa, el maestro de la ceremonia, y te diga: mira, levántate, porque este asiento es para otra persona más distinguida que tú. Mejor siéntate atrás para que el dueño de la ceremonia te diga: hey, fulano, ven, siéntate aquí a la par mía, y te dé honra delante de los hombres. Pero queremos siempre los primeros puestos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 23. Ahora vamos con los argumentos bíblicos en contra de las herejías sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Desde el 21. Y si dijeres en tu corazón:
¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Mire qué importante lo que le están preguntando en aquel contexto los israelitas que venían saliendo de 430 años de esclavitud de Egipto. Le están preguntando a Dios en el 21: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no. ¿Y qué dice? Con presunción, ¿cómo dice? Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahora váyase a Deuteronomio 13:2. Deuteronomio 13:2. Desde el 1: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, mire qué importante, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, una vez más, porque Jehová tu Dios os está. ¿A cuántos nos habrá probado en el corazón Dios con este individuo que dijo que Jesús venía el 21 de mayo? Con toda honestidad, con toda franqueza, en algunos corazones existió la duda. A mí me puede decir esta noche, bien polloncito, no, este hermano está loco. Pero el 20 en la noche, el 20 en la noche, por cualquier cosa, vuelvo a hacer la oración y recibo a Cristo. ¿Cuántos no se pusieron a cuentas con Dios? Vaya yo a saberlo, solo el Espíritu Santo de Dios. Pero que lo hicieron, lo hicieron. Ahora, el contexto de la venida de nuestro Señor Jesucristo no tiene como efecto el salvar en ese contexto a los humanos que están allí, sino nada más venir por su iglesia. Amén. Ese es el contexto. La venida de nuestro Señor Jesucristo no tiene como afán salvar a todo el mundo, porque muchos no han creído. El efecto que puede dar es que se arrepientan. Sí, se pueden arrepentir, pero arrepentirme de corazón en base a una condición de una relación con Dios y en base a un propósito que lleva invívido un aspecto negativo de miedo, no sé si sería tan de corazón el que está confesando a Jesús, sino más bien lo está confesando porque viene, quizás por miedo en su corazón, pero no es que lo esté haciendo auténticamente de corazón. Amén. Pero cuando Jesús venga, dice la palabra de Dios, va a venir como ladrón, y los muertos en Cristo, y juntamente con ellos, los que estemos vivos, seremos arrebatados para estar con Jesús en las nubes. Ese evento, hermanos, se llama como el evento del arrebatamiento. No es la segunda venida de Cristo. Amén. Lo aclaro. No es la segunda venida de Cristo. Ese evento es conocido como el evento del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Jesús no pone un pie en la tierra, está en las nubes. Amén. Porque si Cristo tocara la tierra, la destruye con su santidad. ¿Se comprende? Porque si Jesús tocara la tierra, la destruye con su santidad. Por eso se llama el evento del arrebatamiento. Y allá dice la palabra de Dios, pero este arrebatamiento comenzó específicamente como lo habla el profeta Daniel en el capítulo 9 con las 70 semanas. Y cada semana en materia bíblica o escatológica se conoce que cada semana tiene
7 años. Amén. Y estas 70 semanas que describe el profeta Daniel en el capítulo 9 comienzan específicamente desde el llamado a reconstruir la ciudad, el templo de Dios, después de los 70 años de cautiverio que estuvo el pueblo de Israel en Babilonia, desde Zorobabel, y que comienza la reconstrucción del templo y comienza la migración de los judíos de Babilonia nuevamente a Israel. Desde ese momento comienzan las 70 semanas. ¿Y cuánto duró la construcción del templo? Duró aproximadamente 49 años. Entonces ahí pasaron ¿cuántas semanas? 7 semanas. Desde que se dio la orden de la construcción del templo hasta que se terminó el templo, ahí pasaron 7 semanas. 7 por 7, 49. Entonces ahí pasaron 7 semanas. Pero después de la construcción, de la finalización de la construcción del templo, hasta la venida del Mesías príncipe, pasaron otras 62 semanas. O sea, 49 años hasta la venida del Mesías príncipe, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo habla Mateo capítulo 2, pasaron 62 semanas. 62 semanas por 7 hacen 434 años. Entonces han pasado 62 semanas más 7, ¿cuántas hacen? ¿Cuántas? Solo falta una. Pero desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entramos a la etapa de la dispensación de la gracia. Amén. Aquí se interrumpe el tiempo automáticamente cuando Cristo resucita y comienza la dispensación de la gracia. Y esta dispensación de la gracia no cuenta en tiempo, sino hasta el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Amén. Entonces aquí en esta dispensación de la gracia, usted y yo vivimos bajo la gracia. Amén. ¿Se comprende? Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo en el evento del arrebatamiento, cuando viene por su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero, como lo dice exactamente en la primera carta de los Corintios y como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, en ese momento nosotros nos vamos a las bodas del Cordero. Entonces allá arriba va a haber un bema. Ese bema es el tribunal de Cristo. ¿Para qué sirve el tribunal de Cristo? Cuando oímos la palabra tribunal se nos viene a la mente que va a haber un castigo, pero no evoca el castigo, evoca las recompensas del tribunal. Amén. No evoca que va a haber condenas, evoca que va a haber recompensas. O sea, las 7 coronas por las cuales usted debe de trabajar en vida: la corona de gozo, la corona de paz, la corona de verdad, la corona de los ganadores de almas. Exactamente, esas 7 coronas. Entonces, esos son los premios que Cristo le dará a todos aquellos que han permanecido fiel en su camino. Y a partir de allí, cuando nosotros estemos allá en las bodas del Cordero, porque ustedes van a estar, ¿verdad? ¿Van a estar? Comienza la última semana. La media semana, 3 años y medio, la tribulación. A los 3 años y medio, el anticristo hace pacto con todas las religiones del mundo, construyen el templo en Jerusalén, y cuando finalmente se termine de construir el templo en Jerusalén, se sienta el anticristo en el trono y pide que le adoran, y comienzan los otros 3 años y medio, que es conocido el evento como la gran tribulación. Allí pide que le adoren y rompe el pacto. Y al finalizar los 7 años, termina la última semana, terminó la dispensación de la gracia. Y viene Cristo, después de los 7 años, viene con su iglesia. No viene por su iglesia, ya vino por su iglesia en el arrebatamiento. Amén. Viene con su iglesia. ¿A qué? A gobernar 1000 años. 1000 años. Eso es conocido como el milenio. Pero enfocados en la palabra, mire lo que dice Proverbios capítulo 30 versículo 5.
Proverbios capítulo 30, versículo 5. ¿Qué nos dice? ¿Lo tiene? Rapidito, toda palabra es, mire qué lindo, toda palabra de Dios Él es escudo a los que en Él no añadas para que no y seas hallado. Le han añadido a la palabra diciendo que Jesús va a venir el 21 de mayo y muchos que han hecho otras profecías, porque como leíamos en Mateo capítulo 24, el día y la hora, ¿sí? Así lo dice Mateo. Ahora váyase conmigo a Mateo capítulo 25. Mire qué dice Mateo capítulo 25. La parábola de las 10 vírgenes. Para terminar, mire qué dice Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran las insensatas. Tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene Cristo, aquí viene. ¿Quién? El esposo. ¿Quién es el esposo? Es Cristo. ¿De quién? De su iglesia. ¿Y cómo debe estar su iglesia? Ataviada, esperando el pronto venida de nuestro. ¿Estás ataviado? ¿O todavía andas en fornicación? ¿Estás ataviado por la pronta venida de Cristo o todavía andas en medio de chambres, en medio de calumnias, de disensiones, de pleitos, de contiendas, de borracheras? ¿O estamos ataviados? ¿Qué dice? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, ¿quiénes son las prudentes? Los que vivieron alerta, esperando a Cristo. Los que vivieron alerta, esperando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, como que si viene hoy. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en él el contexto de la gran tribulación. Viene Cristo por su iglesia, y los que creyeron en él, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados para estar con Jesucristo siempre en pero los que no creyeron se quedan y van a tener que pagar con sus vidas para que Cristo los salve, porque la gracia termina. Amén. ¿Y qué dice? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué duro esto. Velad pues. Este es el mensaje de esta noche. Este es el mensaje de esta noche. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Estás velando? ¿O estás viviendo, living la vida loca? La pregunta de esta noche.
¿Estás velando, hermano o hermana? ¿O estás en el mundial todavía? Hermano, hermana, ¿estás velando por la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo o todavía están en disensiones? Hablando mal de un hermano y de otro, hablando del pastor, hablando de los diáconos, hablando de los servidores. ¿Estamos velando, hermanos? ¿O nos gusta todavía rozarnos con el mundo? Si de vez en cuando una bailadita no cae mal. ¿Estamos velando, hermano, o todavía te gusta el folclor de tus malas palabras? ¡Ey! Hijo de tal por cual, vení. Y en la casa de Dios, renuévame, Señor. Y hasta una lágrima. Y allá, mamacita, qué buena estás. Y aquí con la esposa. Aquí con la esposa. Y ciertamente, si no estás velando, va a venir el esposo. Y como tú no estás velando, le vas a decir: Señor, abre la puerta. Y Él te dirá: apartado de mí, que no os conozco. Vamos a orar. Bendito Padre, le damos gracias